Hola a todos, bienvenidos a mi canal César y la tecnología. Hoy exploraremos el fascinante mundo del audio hi-fi. Si te gusta, suscríbete. Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, es fascinante. El futuro de los parlantes compactos activos de alta fidelidad. Tenemos un dossier impresionante que nos ha llegado, con análisis de mercado para 2025, 2026, foros técnicos, de todo. Y la misión es clara. Destilar qué significa la alta fidelidad hoy y, sobre todo, para dónde va. Absolutamente. Y lo que este material deja clarísimo es que estamos en medio de una transformación. El cambio de los sistemas pasivos, esos de componentes separados, a estos sistemas activos, no es solo por conveniencia. No es una moda, ¿verdad? Para nada. Es una evolución técnica. Hay un concepto que se repite una y otra vez en las fuentes, el DSP, el procesamiento digital de señales. El cerebro dentro del parlante. Exacto. Es lo que permite superar las limitaciones físicas de una caja, de un altavoz, de una forma que, con los sistemas analógicos era impensable. Por ejemplo, alinear el sonido del tweeter y del woofer con una precisión de microsegundos. Eso es crucial para la imagen estéreo. O sea que el software está, digamos, redefiniendo el hardware. Entendido. Pues vamos a meternos de lleno en este análisis. Empecemos por la base, los modelos de entrada a este universo. En el puesto 10 tenemos al Edifer M90. Y lo curioso, según varias reseñas, es que no es ni de escritorio ni de estantería. Es un híbrido. Es un puente, exacto. Su característica clave, y los análisis de mercado lo marcan como una tendencia, es la conexión HDMI con ERT. Ah, directo a la tele. Con un solo cable. Toma el control del audio del televisor. Y la verdad, en musicalidad supera a cualquier barra de sonido de ese precio, pero con esa facilidad de uso que se exige hoy. Y tiene 100 watts de potencia total, que para su tamaño es muy respetable. Pero, a ver, siempre hay un pero. ¿Cuál es el compromiso aquí? Porque la física no perdona. El compromiso es ese, la física. Para ser tan compacto, la respuesta en graves sufre un poco por debajo de los 55 hercios. Las opiniones de los usuarios coinciden. Para sentir el impacto de verdad en películas o en música con muchos bajos, necesita un subwoofer. De acuerdo. Es versátil, pero no es un sistema completo por sí solo. Eso es. Vale. Pasamos del puente TV, música, a algo con un aire más audiófilo. Puesto 9. El Triangle AIO Twin. Lo definen como elegancia acústica europea. Sí, si el Edifier es pragmatismo puro, el Triangle es estilo y musicalidad. Es para quien valora la estética tanto como el sonido. Su fuerte es el equilibrio. Tiene Wi-Fi para streaming en alta resolución y también, esto es un guiño a la comunidad del vinilo, una entrada de fono integrada. Ojo, una entrada de fono. Eso es muy conveniente. Pero los puristas del vinilo, suelen ser muy escépticos con las etapas integradas. ¿Qué dicen los foros? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es unánime en el material que revisamos. Es funcional. Es una excelente puerta de entrada. Supera a las que vienen en los tocadiscos de gama baja, pero no compite con una unidad externa de $200 o $300. Es un valor añadido, no su argumento principal de venta. Entendido. Y para cerrar este primer bloque, en el puesto 8, una leyenda del escritorio, el Ruark Audio MR1 MK3. Lo llaman el campeón indiscutible de su categoría por 7 años seguidos. Eso es una eternidad. Es que lo del Ruark es casi brujería acústica. Fíjate, su gran logro, y lo que se destaca en cada comparativa, es cómo crea un escenario sonoro gigante, en un espacio muy pequeño, en campo cercano, a menos de 1 metro. La mayoría de parlantes ahí suenan congestionados. El MR1 está diseñado con un DSP específico para eso. Así que lo que une a estos 3 primeros modelos, aunque sean diferentes, es esa idea de integración total. Son soluciones completas. Exactamente. Resuelven problemas. El Edifer, la conexión con la tele. El Triangle, el streaming y el vinilo. El Ruark, el audio de calidad en un escritorio. Definen la alta fidelidad moderna y accesible. De acuerdo, veamos la accesibilidad y subimos en la escala. Entramos al núcleo del ranking. Aquí es donde las filosofías de sonido, según las fuentes, empiezan a chocar. Puesto 7. SVS Prime Wireless Pro.
SBS es sinónimo de subwoofers demoledores. Traen esa energía aquí. Toda y más. Estos parlantes son la definición de potencia dinámica. Usan un crossover digital muy avanzado, que le da 50 watts a cada tweeter y 50 a cada woofer. Esa vía amplificación activa les da un control, una pegada en los graves que parece imposible para su tamaño. Las reseñas hablan de un sonido exuberante. Suena genial para películas o rock, pero ese sonido tan enérgico no puede ser agotador para escuchas más largas, más relajadas. Tocas el punto central del debate sobre SBS. Su perfil sonoro es un poquito brillante, digamos, adelantado en las frecuencias altas. Para algunos, eso es un más detalle y emoción. Para otros, sí, puede ser un poco fatigante después de varias horas. No es para quien busca un sonido cálido, es para quien quiere sentir la música. Eso me lleva directo al puesto 6, que parece ser todo lo contrario. El purista tecnológico. Acoustic Energy AE1 Active. Este es para los tradicionalistas, ¿no? Totalmente. En un mercado obsesionado con las apps y el streaming, el AE1 Active es un acto de rebeldía. No tiene Wi-Fi, no tiene Bluetooth, no tiene entradas digitales. Es, en esencia, un monitor de estudio de alta gama con amplificadores analógicos clase AB integrados. Espera, clase AB. En una era dominada por la eficiencia de la clase D, eso suena casi anacrónico. ¿Por qué? Porque para un sector de la comunidad audiófila, la clase AB sigue ofreciendo una textura, un cuerpo en los medios y agudos que la clase D, a pesar de lo mucho que ha mejorado, a veces no replica igual. El AE1 no busca conveniencia, busca la máxima pureza. Es un instrumento de precisión. Aquí se pone muy interesante, dos filosofías opuestas, y llegamos al puesto 5 que trae una tercera vía, la herencia del estudio profesional en casa, el JBL 4305P. Exacto. El JBL representa el sonido de monitor de estudio, y su arma secreta, citada en todos los análisis técnicos, es un motor de compresión de 1 pulgada montado en una bocina con geometría HDI. ¿Una bocina? ¿Qué significa eso para alguien en su sala? A diferencia de un tweeter de cúpula normal que irradia el sonido por todas partes, esta bocina controla la dispersión. Proyecta el sonido directo al oyente. El resultado es una dinámica explosiva y una claridad en las voces que, bueno, te pone en primera fila. Entiendo. Pero, ¿no es eso lo que todos buscamos? ¿Escuchar lo que escuchó el ingeniero de sonido? En teoría sí, pero un monitor de estudio busca la honestidad absoluta, sin adornos. Te muestra lo bueno y lo malo de una grabación. No endulza nada. En cambio, un parlante como el Acoustic Energy busca un sonido más musical, más agradable. El JBL, como dice una reseña, te dice la verdad aunque duela. Me encanta ese debate. Es el corazón de esta afición. Bien, preparémonos porque entramos en la cima, los 4 titanes de la lista. En el cuarto puesto, una leyenda. El Klipsch The Nines, pero en su segunda generación para 2026. Y trae algo que, según los análisis, lo cambia todo. La corrección de sala Dirac Live. La inclusión de Dirac Live en un parlante así es un punto de inflexión. Es probablemente la mejora más grande que se le puede hacer a un sistema de audio. La acústica de la sala es siempre el eslabón más débil. Dirac usa un micrófono, mide las anomalías de tu cuarto y crea un filtro digital que las corrige. Dame un ejemplo práctico. ¿Qué significa eso en el mundo real? Hay una anécdota buenísima en un foro. Un usuario decía que tenía un bajo retumbante en una esquina de su sala, que arruinaba todo. Después de calibrar con Dirac, describe la experiencia como si un cirujano acústico hubiera extirpado el tumor de la habitación. El bajo se volvió definido, rápido, preciso. De ese impacto estamos hablando. Impresionante. Del músculo americano pasamos a la precisión finlandesa. Puesto 3. Genelec G3. En la industria profesional, este nombre es casi sagrado. Lo definen como una ventana de cristal a la grabación. Y no es una exageración. El diseño del Genelec es pura función. Ese gabinete de aluminio redondeado no es por estética. Está diseñado para eliminar las difracciones que causan los bordes afilados de las cajas cuadradas. Y su famosa guía de ondas, la DCW, asegura que la respuesta en frecuencia sea idéntica en todas partes.
Suena técnicamente perfecto, casi una herramienta de laboratorio. Pero ¿no corre el riesgo de sonar frío, analítico, sin alma? Absolutamente. Es la crítica recurrente al sonido Genelec. No es un parlante que te abrace con un bajo cálido. Es de una honestidad clínica. Foros como Audio Science Review lo idolatran porque sus mediciones son perfectas. Te entrega lo que hay en la grabación, ni más ni menos. La pregunta es, ¿quieres la verdad absoluta o una interpretación más romántica? El Genelec te da la verdad. Llegamos a los dos finalistas, y ambos son de la misma marca, lo que ya dice mucho. En el segundo puesto, el rey de la relación calidad-precio en la gama alta, el KEF LS-XILT. Y aquí el concepto clave es su famoso driver UniQ. El UniQ es una de las piezas de ingeniería acústica más brillantes. El problema en los parlantes es que las frecuencias altas y las bajas vienen de dos puntos distintos en el espacio. La solución de KEF fue poner el tweeter justo en el centro del cono del woofer. Creando una fuente de sonido puntual, como la voz humana. Exactamente. El sonido emana de un único punto. Esto crea una coherencia y una imagen estéreo con una precisión casi holográfica. Y el modelo LT fue un golpe maestro porque ofrece el 95% del rendimiento de su hermano mayor con la misma tecnología pero a un precio mucho más accesible. Y así llegamos al número 1, la cima de la montaña, el que las fuentes llaman el monolito de la alta fidelidad activa, el KEF LS50 Wireless EQ. ¿Qué tiene este que no tengan los demás? Tiene dos innovaciones que combinadas lo ponen en otra liga. La primera es su amplificación híbrida. No se conforma con un solo tipo. Usa 280 watts de clase D para el woofer, buscando control y dinámica. Y al mismo tiempo, usa 100 watts de la más tradicional clase AB para el tweeter, buscando suavidad y detalle. Es lo mejor de ambos mundos. Un momento. Solo con eso ya suena definitivo. ¿De verdad hay algo más? ¿Qué es lo que realmente lo consolida como el número 1? La segunda innovación es posiblemente la más revolucionaria en diseño de tweeters en 20 años. Se llama tecnología MAT, o Metamaterial Absorption Technology. Es un disco, como un laberinto, detrás del tweeter. Su única función es ser un agujero negro acústico. Absorbe el 99% del sonido no deseado que el tweeter proyecta hacia atrás, dentro de la caja. Ese sonido trasero es el que causa resonancias, distorsión. ¿Y al eliminarlo? Al eliminarlo casi por completo, el LS50 Wireless segundo redefine el concepto de claridad. Los críticos dicen que el sistema simplemente desaparece. Solo queda la música. Espectacular. Un agujero negro acústico. Entonces, después de este análisis, ¿qué podemos concluir sobre el futuro del audio de alta fidelidad? Que la inteligencia del sistema es tan o más importante que los componentes físicos. La conversación ya no es solo sobre el tamaño del woofer, es sobre la calidad del DSP, la efectividad de la corrección de sala como D-Rack, la integración digital, la línea entre el audio profesional y el doméstico se ha borrado. Y si tuvieras que sintetizar la recomendación de inversión más sólida basada en estas fuentes, Mi consenso es claro. El KEF LS50 Wireless Second es la recomendación más robusta por su combinación de tecnologías y su sonido que satisface a todos. Sin embargo, para quien prioriza la precisión absoluta y una durabilidad industrial, algo para toda la vida, la propuesta de Genelec sigue siendo inmejorable. una mirada fascinante al futuro del sonido. Gracias por acompañarnos en este análisis del excelente material que nos compartieron. Y nos queda una pregunta en el aire. Si la inteligencia artificial empieza a adaptar el sonido no solo a la sala, sino al contenido y al oyente en tiempo real, llegaremos a un punto en que la alta fidelidad ya no sea una reproducción fiel, sino una versión idealizada y personalizada para cada uno de nosotros. Es algo en que pensar. Hasta la próxima exploración.